Hoy nos toca el momento de generar las resonancias del seminario desde el Partido Socialista. Este seminario que dimos en llamar Perspectivas de la relación sociedad-política en la construcción de lo nuevo, un encuentro nacional de militantes sociales. Hoy queremos que ustedes nos sigan acompañando, sigan llevando adelante toda esta relatoría, se sigan acercando, se sigan sumando a nuestras páginas de las redes sociales que tenemos y que nos hagan llegar sus inquietudes, sus opiniones. Nuestra casa está abierta para todos ustedes, vamos a seguir llevando adelante diferentes instancias de acercamiento. Lo hemos dicho durante estos días, todo este tema de la pandemia, de estar cuidándonos, ustedes verán y sabrán por lo que hemos vivido en estos días, que tratamos de llevar adelante todas las medidas de salubridad, separábamos las mesas, procedíamos también a higienizar las mesas, los micrófonos y demás. Esto significa solamente que tenemos que cuidarnos, es un distanciamiento físico con todas las medidas que debemos tomar, pero nunca debe ser un distanciamiento social. Nosotros queremos estar cada vez más cerca, para eso queremos celebrar y generar estas instancias que, como les decíamos, no va a ser la primera, no va a ser la última, de estas vendrán muchísimas más. Hoy vamos a estar acompañados en la mesa, enseguida les van a presentar quiénes son, pero yo a quien quiero presentarles es a quien va a llevar adelante la moderación de esta mesa. Quiero darle la bienvenida a Vanessa Peirano, presidenta del Sindicato de Trabajadores Portuarios del Sector Público, miembro del secretariado y de la mesa representativa del PIT-CNT. Los dejo con ella, que va a llevar adelante entonces todo lo que tenga que ver con esta hermosa mesa que tenemos en esta jornada de lunes. Antes que nada, agradecer al partido por darme la oportunidad de estar acá, de alguna forma contribuir en otro rol, pero sí estar presente en estos 110 años de nuestro querido Partido Socialista. Así que, bueno, me toca a mí entonces presentar esta mesa, esta última instancia planteada, que básicamente tiene que ver con las resonancias del seminario del Partido Socialista y presentar a los compañeros que integran la mesa. Los voy a ir presentando a todos juntos, si les parece. El tiempo más o menos es lo que se venía llevando, son unos 15 minutos cada uno de oratoria, así que decirles que en primera instancia va a estar con nosotros Manuel Laguarda. Él es psiquiatra, psicoanalista, tuvo una actuación en el movimiento estudiantil, en el sindicato médico y en asociaciones del campo psicoanalítico, afiliado al Partido Socialista desde 1971, integra su comité central desde 1985 y el Ejecutivo Nacional desde 1990. Fue secretario general de este Partido Socialista y senador suplente. Autor de los libros Socialismo en el siglo XXI, en el año 2000, Democracia sobre nuestras nuevas bases, La vía democrática y el socialismo en el Uruguay en el año 2011 y Ensayos socialistas en el año 2018. Quien le sigue es la compañera Alicia Maneiro, docente de inglés, integrante del Movimiento Cooperativo de Vivienda desde 1990, integrante de la Dirección Nacional de FUCBAN, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua desde el 2013 hasta el 2019. Los primeros 4 años los realizó como tesorera y sus últimos 2 años como presidenta. Integró la coordinación de COSEAVIS, coordinadora centroamericana de vivienda social, y Cobu Masur, corríjame después si lo pronuncio mal, coordinadora de viviendas de ayuda mutua del sur hasta el año 2019. Integra actualmente el Comité Ejecutivo CUDECOP, la Confederación Uruguaya de Entidades Cooperativas desde el año 2018 y la Secretaría Ejecutiva. Integra el Comité de Vivienda y Hábitat de Cooperativas de las Américas. Previamente a su asunción a INEFOP, integró el Comité de Gestión de PROCOP e INACOP. Fue designada directora de INEFOP a fines del 2019. Después, quien le sigue es nuestra compañera María Montañez. Ella, sus primeros años de militancia han sido en el movimiento estudiantil en la Facultad de Derecho, militante sindical, integra la mesa representativa de la Unión de los Trabajadores del Hospital de Clínica desde hace más de 16 años, representante de los funcionarios de la Comisión Directiva del Hospital de Clínicas, va por su 3er periodo, fue integrante de la mesa representativa del PIT-CNT, integrante fundadora del Consejo de Confederación de Trabajadores Universitarios de América Latina y el Caribe, y responsable actualmente de la Secretaría Nacional
sindical de nuestro Partido Socialista. A continuación, quien sigue con la palabra sería Gonzalo Sibila. Creo que ya lo conocemos todos, pero de todas formas vale la pena también hacer un breve repaso. Secretario actual, secretario general de nuestro Partido Socialista, diputado desde el año 2015, profesor de filosofía desde los 15 años, realizó trabajos sociales en asentamientos desde la capital, acá en la capital uruguaya, y muy tempranamente militó en la política. Afiliado al Frente Amplio desde los 17 años, en el año 2010 fue electo como secretario político de la Departamental de Montevideo. En el año 2012 fue reelecto en el cargo, lo cual desempeñó hasta el 2016. En 2019 fue elegido como secretario general de nuestro Partido Socialista, actualmente es nuestro secretario. Y para cerrar la oratoria, contamos con la presencia de Gabriel de la Coste, está bien dicho, licenciado en Ciencias Políticas, integrante del colectivo Entre, columnista del Seminario Brecha. Así que, bueno, muchas gracias. Tengo acá dos preguntas para dejarles disparadoras, digamos. Más o menos tiene que ver con esto de la síntesis, sería qué resonancias nos deja este seminario, qué es lo que nos ha dejado estos 3 días de seminario, y qué ideas o qué miradas nos permiten interpelar y enriquecer nuestras próximas políticas a futuro. Esas serían las dos interrogantes básicas, después cada uno perfectamente lo sabrá exponer mejor. Bueno, muchas gracias. Vamos a darle la palabra a Manuel Laguarda. Un abrazo para todas y para todos, y felicitaciones al Partido Socialista en su 110 aniversario. Mi recuerdo va para todos los que nos precedieron y especialmente para el compañero Tabaré Vázquez, que fue también un hijo directo de este partido. Felicitaciones y agradecimiento a los participantes de este seminario, y quiero destacar que en la modalidad tradicional un partido festeja su aniversario con un acto en el cual le habla a la gente, a la sociedad. Aquí hicimos otra cosa, abrimos el partido para que la sociedad nos hablara y nos enseñara a nosotros. Así hemos escuchado muchas voces y hemos aprendido mucho de todas ellas. Ahora se trata de las resonancias de lo que este seminario nos dejó a nosotros, militantes del partido. Por supuesto, yo voy a hablar a título personal, y entonces les quiero decir que el seminario movilizó en mí, por un lado, ideas para tratar de entender estos procesos tan complejos. En segundo lugar, me movilizó también aspectos de la autocrítica que estamos haciendo estos últimos 15 años, que nos tocó ser gobierno y el ciclo electoral que ha terminado recientemente. Y en tercer lugar, me abrió perspectivas sobre cómo continuar hacia adelante, ya que ese era el objetivo del encuentro cuando su convocatoria se hacía referencia a seguir construyendo el futuro. Vamos a hablar de las ideas en primer lugar. Yo quiero destacar la importancia de las ideas y de la ideología para entender y darle sentido a lo que hacemos, ligando pasado, presente y futuro. Y ya adelanto autocríticamente que esa dimensión la hemos relegado en estos años, y eso también se traduce en la ausencia de ideas, fuerzas y de entusiasmo convocante y de identificaciones potentes para militantes y para votantes, un poco en la línea del desencanto weberiano. La segunda reflexión respecto a las ideas. La política tiene que ver con la construcción deliberada del futuro, cambiar la sociedad, pero a su vez debe tener en cuenta cómo es esa sociedad. Fray Beto decía que la política es una emanación de la sociedad, hay una relación entonces en doble sentido. Es una emanación y a su vez quiere cambiarla. Y decía Nelson Villarroel que la política despegada de la sociedad es burocracia, y que lo social despegado de la política pierde su dimensión emancipatoria. Las clases sociales pretenden crear sus bloques, estos no están predeterminados, surgen de la propia lucha de clases, como las propias clases mismas, y entonces, en cierta forma, hay una guerra de trincheras, decía Gramsci,
una guerra de trincheras en la sociedad civil, donde el bloque popular compite con el bloque hegemonizado por la burguesía, prefiero hablar de burguesía y no de oligarquía, para construir poder, para construir organización, para generar consenso en su sistema de ideas. Tenía razón Constanza cuando decía que en la sociedad no estamos solo nosotros, está también la burguesía y sus organizaciones, generando también consenso y poder. Y yo diría también que en el ciclo electoral finalmente lograron imponer un consenso, siguiendo un poco a la Clau, lograron que en torno a las ideas de un solo Uruguay, en torno al significante de un Estado que oprimía a la gente trabajadora, a los productores reales, lograron en cierta forma imponer una difusión de sus ideas que abonó de la derecha el año pasado. Así que en esa lucha de trincheras por la hegemonía y por el poder estamos por lo menos estos dos grandes adversarios. Yo creo que no es válida la afirmación que a veces se dice de que teníamos el gobierno y no teníamos el poder. En realidad todas las clases sociales tienen una cuota de poder. Ese poder puede ser o no hegemónico. Para que un poder sea hegemónico, debe tener, si el aparato del Estado, pero además debe tener consenso en la sociedad, debe tener éxito en la lucha por las ideas y debe tener también organización y poder popular, poder en la sociedad. Y mucho de eso nos faltó a nosotros. A propósito de la relación sociedad y política, Nicolás Núñez recordaba que el liberalismo separa la sociedad política, donde cada ciudadano tiene un voto, de la sociedad civil, donde existe la explotación, la propiedad y el mercado, generándose así la ilusión de que somos todos iguales. Ante esta dicotomía sociedad civil y sociedad política, esta separación que el liberalismo establece y que oscurece su dominación, el socialismo real apostaba a un solo centro de poder, el partido-Estado, que en cierta forma disolvía la sociedad civil. Nosotros optamos por una estrategia, una concepción, a la que llamamos democracia sobre nuevas bases, que es justamente la que recordaba Nicolás Núñez y la que también citaba Gambera y Gonzalo Sibila. Para esta concepción de los socialistas uruguayos, se trata de, ante esta dicotomía, buscar la socialización del Estado, la politización de la sociedad y la articulación de ambas. La socialización del Estado quiere decir un Estado más democrático, articular democracia representativa y participativa, desarrollar los poderes locales, implica reformar la Constitución. Politizar la sociedad quiere decir llevar las opciones que el capitalismo deja en manos del mercado a la opción voluntaria de la gente. Desarrollar el poder económico a través de la autogestión, el poder ideológico y desarrollar sobre todo la organización y el poder popular en el entramado social. Y la articulación implica que el Estado reconozca estos espacios, que el Estado integre estos espacios, un poco en la orientación que Constanza caracterizaba como arreglos neocorporativos. En esa línea, algunas intervenciones como la de Brenda, la de Pasegui y la de John Díaz mostraban ejemplos de creación de organización y de poder popular. En estos ejemplos se satisfacían necesidades básicas de los sectores populares y también se gestaba y se generaba poder. Pasegui decía que en ese proceso participativo mejoraban los sujetos individuales, un poco en la línea de la teología de la liberación, y esto confluye con una afirmación de nuestros documentos donde nos afiliamos a la posición ideológica llamada republicanismo, que reivindica la democracia, pero que a diferencia del liberalismo jerarquiza la emancipación y la construcción del sujeto a través de su participación. John Díaz se refería a la ausencia de la palabra amor, pero en realidad, siguiendo la concepción psicoanalítica de la lucha entre eros y tánatos, nosotros construimos sociedad, nosotros juntamos a la gente, nosotros construimos vida, y el neoliberalismo disgrega, fragmenta, separa a los individuos, el neoliberalismo es tánatos, y nosotros somos eros. El amor y el eros está presente
en la construcción de vida y los movimientos sociales, o entre el gobierno de izquierda y los partidos políticos, o en la relación entre los tres actores, partido, gobierno y movimientos sociales. Acá la relación no puede ser de subordinación ni de ningún tipo de correa de transmisión, ni en un lado ni hacia el otro. Debe ser de articulación y de construcción del bloque popular alternativo. Olesker y Costanza coincidían en decir que cuando el gobierno progresista se apoya en sinergia con los movimientos sociales, su labor va a ser mucho más exitosa y constructiva. Brevetto también planteaba una relación de articulación. Y Axel decía con mucha razón que siempre va a haber conflicto en la relación entre estos tres actores, porque la vida es conflicto y no existe ni la sociedad transparente ni el ser humano transparente. El asunto es cómo se solucionan estos conflictos, si es a través de la imposición, la prescindencia o a través del diálogo. Axel le reclamaba al Estado ser un Estado rebelde, lo que quiere decir un Estado que no es un Estado neutro, sino que el Estado también es orientador de un proyecto nacional, pero en la visión del bloque alternativo, que también es la visión de una articulación de clases. Quiero entrar rápidamente al segundo punto, el tema de la autocrítica. Nosotros hemos elaborado en el partido un documento de autocrítica que es para nada autocomplaciente, que es profundo, que es abarcativo, que tiene en cuenta la acumulación social, que tiene en cuenta el factor de las luchas de clases y de las clases sociales, que tiene en cuenta muchas de las cosas que se dijeron en este seminario, pero escuchando y aprendiendo todo lo que pude aquilatar en estos días, todas las intervenciones que he escuchado, yo diría que la autocrítica de los socialistas en particular debe ser mayor todavía. ¿Por qué mayor? No solamente por la falla que podemos haber tenido en este proceso de acumulación y de articulación y diálogo, sino porque nosotros tenemos una concepción que es democracia sobre nuevas bases, que no es meramente un documento, es una concepción rica y articulada que comenzamos a elaborar en el 79, que tiene su última versión en la tesis 5 del año 2012, y nosotros de cierta forma hemos relegado esa concepción, nos hemos olvidado a veces de esa concepción que debería haber nutrido nuestra praxis. Así que nos hago y me hago una autocrítica más profunda a ese respecto, en lo que respecta a no haber tenido siempre en cuenta la concepción de la democracia sobre nuevas bases. Nosotros centramos muchas veces la política en el Estado, en elaborar normas, marcos estatales, sin una perspectiva estratégica, a dónde apuntaba el proceso de transformaciones, donde a veces la referencia era el siguiente ciclo electoral. Ahí también está el desencanto weberiano. Por supuesto que está todo eso bien. Está bien manejarnos dentro de los marcos del orden jurídico y apostar al proceso electoral y apostar a la elaboración de normas y leyes. Pero no es suficiente, porque no alentamos la generación de poder popular y la organización del entramado social desde el Estado. No impulsamos con fuerza la reforma de la Constitución que nos habíamos propuesto, que habíamos elaborado los socialistas. No escuchamos o aprendimos lo suficiente a la sociedad, a la organizada y a la no organizada. Como Frei Betto dijo, aportamos a veces bienes materiales, pero a veces no los bienes simbólicos, que son aquellos que surgen del reconocimiento. Y tampoco dimos con la fuerza necesaria la lucha ideológica y cultural contra la burguesía y sus ideas. Por último, la perspectiva de futuro. En lo inmediato, un poco a la interna de los socialistas, tenemos que promover de formación en nuestro partido que vuelvan a potenciar y a difundir la concepción de la democracia sobre nuevas bases y que además apliquen metodologías como la jerarquizada Frei Betto. En segundo lugar, tenemos que elaborar una perspectiva integradora de las nuevas realidades, porque el mundo ha cambiado y va a cambiar más con la pospandemia. La crisis del capitalismo que recordaba Gustavo, las nuevas tecnologías, los impactos en el trabajo, la inteligencia artificial que recordaba Carolina, y la heterogeneidad de nuestra sociedad, de nuestro interior, nuestros múltiples interiores, decía María José. Y agregaba también María José otro lado a tener en cuenta, que a veces jerarquizamos la política desde lo nacional, central y global, y menos la política desde lo social y desde lo local. Pensando en el futuro, yo recojo las etapas que Daniel Gerard planteaba. Ahora estamos en una etapa de resistencia.
resistencia contra la LUC. Es importante, muy importante, cumplir con esto. Pero después vendrá una etapa de ofensiva y de propuesta. Una segunda etapa que ubicaría en los años 2022 y 2023. Mientras damos esta batalla contra la LUC, tenemos que dialogar con toda la sociedad, atendiendo sus organizaciones, generando organización y poder popular, no cayendo en el aparatismo, en los sellos, eso no nos llevan a ningún lado. Y en ese diálogo de aprendizaje con la sociedad, de escucha a la sociedad, tenemos que ir generando la propuesta para el futuro. La propuesta que coincido con el Manso, Gambera y con Daniel, que no debe ser meramente del Frente Amplio, sino que debe ser una síntesis mayor la que la formule. El ámbito podrá ser un nuevo Congreso del Pueblo, una intersocial ampliada con el Frente Amplio, una conferencia, veremos cuál será ese ámbito. Naturalmente, los contenidos los diseñaremos con todos esos actores. Yo puedo ahora, a título personal, pensar en algunos esbozos, algunas ideas, y yo diría, tiene que tener un horizonte más allá del capitalismo, porque eso va a exigir el mundo de la pospandemia. Tiene que incluir la renta básica que planteaba Nelson Villarreal y que estaba también en la propuesta de reforma de la Constitución de los socialistas del año 2016. Tiene que plantear los temas del futuro del trabajo. Tiene que plantear algunos temas que estaban en esa reforma de la Constitución que mencionaba recién. Una propuesta abarcativa en el sentido de la modernización y la democratización del país para el segundo centenario, que abra las puertas a un nuevo tiempo. La tenemos que generar en diálogo con el movimiento social, en diálogo con la sociedad, más allá del Frente Amplio, en este combate contra la LUC en los años 2022 en adelante. ¿Cuándo la impulsamos? ¿Cómo la impulsamos? A partir de 2022 o 2023. Una posibilidad sería retomar una propuesta de reforma a la Constitución. La Constitución es la ley de las leyes, es una ley más, la hacen los seres humanos, puede tener los contenidos que los ciudadanos quieran, puede tener todos estos contenidos. Una propuesta para movilizarnos y para luchar por la hegemonía contra la burguesía y su bloque en los años por venir. Cuando nos planteamos el futuro del Frente Amplio y de su futura dirección, tenemos que construirla en base a ideas, en base a propuestas como estas que estamos diciendo acá. Tenemos que tener en cuenta también la dimensión internacional, que la reivindicaban el Manso y Daniel, la reivindicación de la gobernanza mundial democrática y antes de la integración regional latinoamericana. Y por último, como socialistas, les quiero decir que tenemos que seguir fortaleciendo al partido para que, superando el internismo y las heridas, sea cada vez más una herramienta, no un fin en sí mismo, como lo que hicieron todos los fundadores y los luchadoras y los luchadores que nos presidieron y que nos legaron sus banderas. Muchas gracias, un abrazo grande y fraterno para todos ustedes. Queremos agradecerle a Manuel Laguarda por este contacto. Muchísimas gracias. Es momento de presentarles, que ya fue presentada en realidad por Vanessa Peirano, nuestra compañera, ahora para darle la palabra a Alicia Maneiro, que va a ser la siguiente en hacer uso de la palabra. Buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes a todas y todos. Primero que nada, un abrazo fraterno por este aniversario, un año más que cumple el partido, me parece que en condiciones muy particulares, no solamente por la pérdida del gobierno de la izquierda en las últimas elecciones, sino también en un contexto de pandemia que nos condiciona, y en ese sentido quiero agradecer la invitación, pero también felicitar la iniciativa, porque en realidad llevar adelante una iniciativa de estas características, creo que es toda una experiencia, y me parece que toda la participación que se ha visto a través de las redes, los comentarios y todos los compañeros que estuvieron de alguna manera viendo cada una de las presentaciones en el momento que éstas se realizaban, pero también teniendo la oportunidad después de verlas también, el que no lo pudo hacer o el que lo quiso analizar con más profundidad, el poder hacerlo después creo que marca
un cambio, marca una modalidad nueva en la que todos debemos adaptarnos, pero que está bueno que podamos realizar este tipo de actividades y que no nos quedemos limitados a este distanciamiento, que coincido completamente con la compañera presentadora, tiene que ser físico pero no social, porque el distanciamiento físico nos permite cuidarnos, pero el distanciamiento social nos aleja y nos desmoviliza, y entonces a eso es a lo que debemos frenar y no permitir que se nos arrastre al distanciamiento social. Realmente me pareció que la actividad fue muy rica porque permitió la participación apostando a las distintas intervenciones que vinieron de distintos lugares y compañeros que forman parte del campo popular nacional y regional que dejaron su visión, que apostaron, que aportaron y bueno, y todo eso hizo de un rico material que creo que se va a poder seguir disfrutando en el tiempo, porque se va a poder tomar de él, se va a poder seguir tomando para la discusión. La primera pregunta disparadora tiene que ver con las resonancias. Y yo acá me voy a permitir que esas resonancias yo las transversalice con los principios cooperativos, porque me parece que los principios cooperativos estuvieron presentes en las distintas exposiciones, con esas miradas diversas desde diferentes lugares, pero que todos confluyeron en una mirada común que tiene que ver con la construcción desde lo colectivo. Y ese es un principio cooperativo para nosotros fundamental. El cooperativismo construye y siempre construye desde lo colectivo, y bueno, creo que esa es una de las resonancias que primero me captó mi atención, el hecho de que todo concluyera en esa mirada común en la construcción colectiva. Esa construcción colectiva que es fundamental y es posible si escuchamos al otro, porque no podemos construir si no intercambiamos, si no lo hacemos con respeto, y respeto en las diferencias. O sea, las posturas pueden ser diferentes, pero todas pueden confluir en llegar a una posición común, que puede ser discutida y acordada, pero siempre teniendo el respeto por el otro como un precepto fundamental. Y también es fundamental para esa construcción colectiva, y ahí por eso yo decía lo de los principios cooperativos, es fundamental la formación. Y ahí también tenemos un principio. ¿Por qué? Porque la riqueza está en la interacción, pero no a través, y había una compañera que ponía énfasis en ese tema, no a través del asistencialismo. ¿Dónde nos equivocamos? Y nos equivocamos en si pretendemos darle al otro todo digerido, todo armado, pero no le enseñamos, no lo formamos. Y entonces creo que desde ese punto de vista no se puede construir. El asistencialismo no permite crecer y no permite la realización de cada uno, aportando a ese mundo mejor al que todos queremos apostar, a la construcción de una sociedad más solidaria. Nuevamente un principio cooperativo, pero respetando la autonomía y la independencia. En algún momento de las intervenciones se habló de la independencia política. Y me parece que eso es fundamental en las organizaciones sociales, porque permiten buscar la construcción, permiten apostar y aportar en la construcción, pero siempre desde una mirada desde la propia organización, tratando de mirar el todo y respetando el todo, pero con independencia política, y me parece que eso es importante y quedó expresado en muchas de las exposiciones. Creo que la cooperación y compromiso con la comunidad, dos principios cooperativos también fundamentales,
han quedado de manifiesto en las exposiciones, esa mirada hacia el futuro que debe interpelarnos con respecto a lo realizado hasta ahora. Y cuando digo analizar lo realizado hasta ahora, creo que debemos hacerlo con mirada crítica. O sea, nadie puede discutir que en estos 15 años de gobierno de izquierda se hizo mucho y que hay muchas cosas que deben perdurar en el tiempo. Pero me parece que también hay que apostar a profundizar esos cambios que permitan justamente una economía más justa pero sostenible. Y acá quiero poner énfasis en lo de sostenible, porque si hay algo que caracteriza, creo yo, al capitalismo, y que lo ha demostrado, es que su interés no está en los temas medioambientales, no está en la economía sostenible, no está en el cuidado del medio ambiente y en el futuro de las nuevas generaciones con respecto a qué planeta le vamos a dejar. Hoy eso es un tema de agenda, y sí es un tema de agenda porque los cambios climáticos lo demandan, y entonces está en todos los discursos la necesidad de una economía sostenible y un cuidado del medio ambiente. Ahora, creo yo que desde el capitalismo, desde su concepción, es imposible pensar en una economía sostenible con esos principios que forman parte de la idea capitalista. Creo que todos tenemos un compromiso para ese cambio de paradigma, y un compromiso no ya con nosotros, sino con las futuras generaciones. Nosotros debemos asegurarnos de proteger a las nuevas generaciones y dejar un planeta habitable, y para eso hay que ir construyendo, y siempre construyendo desde lo colectivo. El movimiento cooperativo nacional e internacional está comprometido con estos objetivos de desarrollo sostenible, y hay mucho para hacer, pero esto no puede encararse desde lo individual, y por eso yo ponía énfasis al principio de la importancia de la construcción colectiva. Eso es parte de procesos, y creo que las distintas exposiciones lo manifestaron y lo dejaron sobre la mesa. Creo que las organizaciones sociales tienen mucho para aportar, y en la suma de los análisis particulares es posible construir un futuro mejor. Ahora, esa construcción debe estar fundamentada en el escuchar a las bases para seguir construyendo, hacer uso de las nuevas herramientas de comunicación. Es importante y no podemos eludirlas, porque las herramientas de comunicación están allí, y creo que pecaríamos de ilusos si no las utilizáramos, pero me parece que no hay que perder la perspectiva de que la comunicación hoy por hoy y todas esas herramientas están ahí y las podemos usar, pero no podemos dejar de lado lo que es la discusión fraterna, lo que es la confrontación de ideas fundadas en el respeto por la opinión diferente, pero apostando a sumar en la construcción, y eso no debe perderse. Y ahí me parece que tenemos que tener muchísimo cuidado, porque las herramientas que hoy tenemos, y principalmente las redes sociales que permiten una comunicación muy ágil, también generan el peligro de que se pierda esa discusión fraterna y ese intercambio, y se diga lo que se quiera decir con total impunidad, y en realidad no apostando al crecimiento y a la construcción. Yo creo que nos espera un futuro inmediato complejo. No solamente ese futuro inmediato es complejo porque esta pandemia nos condiciona desde el punto de vista sanitario, y nos condiciona en ese cuidado que tenemos que tener, y que por eso también yo destacaba y saludaba este tipo de actividades, porque no podemos perder el contacto con el otro, porque un poco la pandemia si la dejamos, nos lleva al aislamiento, y entonces ahí
perdemos esa construcción colectiva, pero también creo que los desafíos y las incertidumbres también se generan a partir de cómo nos va a afectar económicamente la pandemia. Evidentemente, el contexto es complejo, no solamente porque es un tema nacional, sino también regional y mundial, y eso evidentemente va a afectar y mucho, y creo que hoy por hoy no podemos tener a ciencia cierta el panorama real de cómo va a ser el futuro y cómo va a estar afectada la economía. Sí podemos hacer conjeturas, pero creo que no podemos saber a ciencia cierta y hacer a ciencia cierta un diagnóstico 100% seguro, pero eso también enmarcado en un contexto de un gobierno que tiene una particularidad muy especial y que tiene que ver con el no priorizar las políticas sociales, y eso ha quedado demostrado porque en este momento creo que justamente el cuidado de las políticas sociales que existían y buscando la protección de los ciudadanos habría dado una imagen diferente de este gobierno, y sin embargo esos movimientos que se esperaban y que han sido encarados por otros gobiernos que no necesariamente son de izquierda y han visto a largo plazo el hecho de que si no hacían algo por la protección de sus ciudadanos, esto iba a estallar y iba a ser mucho peor las consecuencias que se pudieran enfrentar. Este gobierno está fundado en un concepto neoliberal puro y duro, que lo que hace es proteger al capital, es proteger a las grandes empresas y no mira a los colectivos y a la población que debe luchar el día a día para conseguir sobrevivir. Yo creo que estas actividades del partido han dejado muchísimos aportes que van a permitir una discusión que va a continuar, o sea, que no se va a terminar aquí en estas actividades y que bueno, me parece que tenemos grandes desafíos que tenemos que, más allá de la autocrítica a la que ya se ha estado hablando y que el partido ha realizado, creo que lo importante es bajar la mirada y escuchar a los colectivos, escuchar a los militantes y juntos generar esos cambios que van a tener que pelearse, que no van a ser fáciles, y no es que quiera ser demasiado pesimista, trato de ser lo más realista posible, en una época compleja, pero que no quiere decir que no se pueda construir. Yo creo que el partido tiene las herramientas como para discutir y aportar y generar herramientas y generar insumos para los cambios que son necesarios para enfrentar esta situación, poder caminar y pensar en una vuelta al gobierno en donde, y discúlpenme que sea capaz que una percepción muy personal, a mí me preocupa cómo va a quedar el país después de estos 5 años y todo lo que va a haber que remar en caso de volver a ganar, todo lo que se pueda perder en estos años de gobierno de multicolor que hoy tenemos. Simplemente gracias por la invitación, nuevamente saludar por el aniversario y por la iniciativa y bueno, a seguir construyendo entre todos. Gracias. A Alicia Maneiro, el agradecimiento por estar con nosotros. Queremos ahora darle la palabra a María Montañez, a quien le damos también la bienvenida y el agradecimiento por formar parte de esta mesa. Un abrazo fraterno a la distancia. Realmente ha sido un verdadero placer, un verdadero orgullo festejar estos 110 años de nuestro Partido Socialista con este seminario, que tuvo una impronta de una relevancia, no solamente por los expositores, entrañables compañeros, algunos de nuestro país, sino por la impronta también de algunos compañeros y compañeras que nos han acompañado en este seminario de la región, que enriquecieron gratamente y muchísimo nuestra actividad.
Es una actividad que no solamente ha sido muy diversa, que no solamente en lo político, sino que también hemos visto una actividad, una mirada hacia lo social, que nos ha permitido, sin lugar a dudas, enriquecernos. Hoy nos daba una de las preguntas del resuene que nos decía Vanessa, qué es lo que las resonancias que nos dejan, las miradas a enriquecernos hacia el futuro. Y una de las cuestiones que me quedó es qué hacer, ¿verdad? Resuena fuerte en nuestros oídos como desafío de futuro el qué hacer hacia el futuro con todo esto y con toda esta riqueza que hemos tenido durante todas estas mesas, estas últimas horas. Los distintos paneles han tocado temas variados, realmente que por el tiempo y por la actividad que nosotros principalmente hacemos, es que nos vamos a enfocar sobre todo en lo que tiene que ver vinculante al partido y las organizaciones sociales y sobre todo en lo sindical. Es y seguirá siendo una ecuación permanente de análisis y discusión la relación entre lo político y lo social. La discusión partido-política, sindicato o partido político, organizaciones sociales. Han sido discusiones realmente fermentales y que ha tenido variantes interpretaciones en el correr de los tiempos. Yo realmente me hice apuntes porque desde el primer momento, desde la primera intervención de José Díaz en su inauguración, hay una definición que me parece que es totalmente adecuada para las circunstancias, y es la del partido con los dos brazos, cuando habla uno del político y el otro del social, el sindical, porque hace un énfasis en esa intervención de él. Nosotros creemos que el Partido Socialista, por su propia conformación, por sus definiciones ideológicas, pretende ser la voz de los trabajadores. Muchos definimos muchísimas veces que el Partido Socialista es el partido de los trabajadores. Es de los más necesitados y en función de ello debemos encauzar sus acciones políticas y tratar de hacer desde su lugar de trabajo social la educación ideológica, algo que decía y que manejaba brillantemente el compañero Fraideto como una carencia de la izquierda. El movimiento social que surgen y se desarrollan en función de las necesidades básicas corporativas. Se van transformando poco a poco en organizaciones que apuntalan hacia una visión mucho más global, más política, y que desde las organizaciones sociales uno puede hacer más cosas. Pero nos parece que es necesario para eso una complementación política. Él decía con una lucidez meridiana, que comparto plenamente, que a veces desde las estructuras del Estado pensamos que se solucionan las cosas, pero nos olvidamos de la conciencia política. Y muchas veces desde el gobierno nos olvidamos de la gente y nos divorciamos de ella. Nosotros, y ahora lo miro a Gerardo que está acá, que muchas veces reivindicamos el divorcio que hubo desde las bases con el partido, cuando nuestros compañeros, ¿no? que llegan hacia el gobierno, que aparece que ya dejamos de ser compañeros, sino que pasamos, que en un momento creo que se nombra a otro nivel, un nivel como de excelencia, y perdemos esa conexión y ese vínculo y ese contacto que tenemos o que teníamos cuando todos estábamos en el mismo nivel de bases de militantes. Y es una reivindicación que la venimos haciendo hace tiempo y que vi que fue como una trazabilidad que se dio durante todo el encuentro, durante todo el seminario, que fue un reclamo que creo que cada uno de los expositores lo vinieron haciendo. Son conceptos que nos interpelan en realidad desde el aspecto social y desde el político. También nos interpela y nos preguntamos a nosotros mismos cuánto de eso hemos hecho nosotros, ¿no? Para insertarnos en nuestros ámbitos de trabajo, en nuestras cooperativas, en las comisiones barriales, y desde ahí cuánto es que contribuimos a organizar y a generar una conciencia política. Pensar en un proyecto colectivo, o sea, dejar lo personal y proyectarnos en la conciencia colectiva también, a mediano plazo y a largo plazo. Y no esas urgencias del momento, que sobre todo en los sindicatos a nosotros nos pasa de correr en urgencias del momento, en reivindicaciones del momento espontáneos, y dejamos de lado aquellas proyecciones que tienen que ser a mediano y a largo plazo. Y esas cuestiones creo que son las que también un poco nos separa al partido, ¿no? A los compañeros que ocupan esos cargos ejecutivos, y cuánto nos gana a veces la soberbia cuando se está en esas instancias y dejamos de escuchar a los compañeros, a la gente de a pie, a entenderla
y no solamente desde nuestra mirada, sino desde el lugar de cada uno de los militantes y cada una de las personas que están en esa sociedad, que integramos la sociedad. Eso creo que nos tiene que llevar a pensar, a reflexionar, a consolidar lo que ha sido esencial en la izquierda, en las organizaciones sociales, en los sindicatos, es el estar con la gente, escucharlas, entenderlas, integrarlas en esos proyectos colectivos. Y tal vez vuelvo a ser reiterativa, pero es tener en cuenta desde ese campo popular la inserción que debemos de tener, de generar conciencia, replantearnos una estrategia que tenga por cometido fortalecer la política, no la política partidaria, la política global, y cómo ella es la que incide en nuestro futuro, en nuestro entorno, transformar la militancia política en educación popular. Esto lo decía Frei Betto y me lo puse entre comillas, porque fue algo que me llegó bastante. Y saber que todo ese proceso que implica tiempo, trabajo, dedicación y sobre todo escuchar al otro. El haber perdido el gobierno, que también fue algo que fue realmente compartido por casi todos, nos lleva a aspectos de discusión interna, que serán muy variadas y donde cada uno tratará de poner el acento en un tema u otro según la óptica de cada uno y del lugar que cada uno nos corresponda o que estemos en realidad militando, ¿verdad? Pero la síntesis debería de ser acciones hacia el futuro, teniendo en la memoria el pasado y el pie en el presente, desarrollar y proyectarnos hacia adelante. Y no volver hacia atrás, sino en base a las experiencias acumuladas, a los errores que hemos cometido, porque creo que todos los hemos cometido también, ahí va también parte de la autocrítica que estamos haciendo, desarrollar una estrategia que nos permita superar esas carencias que tuvimos durante mucho tiempo que estuvimos en el gobierno, 15 años. Que tuvimos fallas es indudable, porque si no, no explicaríamos nuestra derrota, y no porque no hayamos realizado transformaciones en la sociedad, que sin lugar a duda cambió la vida de miles y miles de uruguayos. Nos ha cambiado la vida durante estos 15 años, hemos tenido muchísimas transformaciones y que estos días, estas horas las hemos enumerado infinitamente. Pero tenemos que ser capaces de asimilar esos como verdaderos avances en derechos y en calidad de vida, en organización, en comunicación, en sentirnos parte. A veces lo que nos falta, nos parece, es que no nos sentimos parte de esas mejoras, de esos avances que hemos tenido en la agenda de derecho, en el sistema de salud, en miles de cosas. No, realmente no quiero ahondar en lo que ya nuestros compañeros lo han hecho. El otro día el compañero Gambera planteaba algo que entendemos como que importante, ¿no? Es cómo las organizaciones sociales y la política logran desarrollar una estrategia que sea complementaria y tenga un contenido permanente, y que no sea solamente el volver al gobierno, ¿no? Como que hacemos mucho como para volver al gobierno, por volver, sino que esto también se vea como un resultado, una síntesis de lucha, para lograr permanecer y fortalecer eso durante el tiempo. Y habla también de que señalaba la ausencia de una complementación productiva en la región cuando había gobiernos progresistas en la región. Algo también que me llamó la atención es de la compañera Adriana Salvatierra, de Bolivia, que nos daba un enfoque distinto en función a su realidad, pero que también tenía coincidencias y algunas interrogantes igual que nosotros. Por ejemplo, señalaba algo de la independencia del movimiento sindical en Bolivia, que lo lleva como a me sale mal, lo voy a leer, desideologizarlo. Ahí está, esa fue la palabra que ella utilizó, y que eso lo fragmenta. Entonces, concluía en una articulación de los movimientos sociales, ¿no? Cómo lograr una agenda común con la demanda de todos los movimientos sociales y después la consolidación del instrumento político que encara esas reivindicaciones. Bueno, eso es como que se genera dentro del MAS, es algo que también a mí me quedó como que resonando, ¿no? Cuando suceden estos procesos también. Gustavo, que con esa claridad que nos tiene acostumbrado, nos hablaba de lo que significaba el movimiento social y los reclamos corporativos, después cuando se van transformando en objetivos políticos y que implica una correlación y una aproximación muy fuerte entre lo social y lo político, ¿no?
hablaba de la crisis estructural del sistema capitalista que desde el 2008 se había agravado actualmente, obviamente por esta pandemia que estamos atravesando. Entonces nos impone cómo las organizaciones sociales, decía, hacen política, pero sin caer en seguidismos ni ser furgón de cola de los partidos políticos. Recalco algunas cosas que fueron las que me quedaron, realmente las quise anotar y me quedaron muy grabadas a fuego, y que nos dejan resonando y que nos dejan mucho para pensar. Nos hablaba de que, bueno, de todo el proceso en la región de los gobiernos progresistas, cómo implicó avanzar en la despolitización del país, el movimiento social desideologizado, y Gustavo utilizaba sagazmente la expresión de, decía, se descafeinó el lenguaje de izquierda. Y bueno, y con todo ese proceso la región nos llevaba a concluir que hay realidades distintas. Mariátegui decía que el socialismo no es copia ni calco, sino la creación heroica de cada pueblo. Acá se puede señalar que la evolución de las organizaciones sociales y su proyección tiene mucho que ver con la realidad. Otra de las cuestiones que me había llamado muchísimo la atención y que si bien lo conocía de cerca por estar integrando la Confederación de los Trabajadores de las Américas, algo que decía Axel Kicillof cuando hablaba de las organizaciones sociales, que es un contenido distinto al que nosotros conocemos, ¿verdad? Habla de que hay una separación, y lo hablaba bien tajante, de lo sindical, como que por fuera de las organizaciones sociales. Estaba por un lado y los sindicatos estaban como por fuera de las organizaciones. Y en Bolivia también se da algo de una situación de segregación, de la discriminación de las poblaciones indígenas y los mecanismos para su organización y unidad. En la evolución en los tiempos es como ver cómo se vuelve a la palabra, podemos notar que la evolución en los tiempos es bien importante, cómo volvemos a la palabra revolución, a la lucha de clases, convivir con nuevas realidades, cómo ser el cambio climático, la información, un poco de lo que se hablaba, la comunicación digital, toda esta nueva forma que tenemos nosotros de comunicarnos, y el rol preponderante que asumió el feminismo, y ese combate persistente contra el patriarcado y la agenda de derechos que se abre paso a pesar de trabas y dificultades. ¿Qué es lo que nos deja? Nos hace reflexionar este seminario en los distintos expositores. Yo ahí me hice algunos puntos porque no quería realmente como que vi que fueran los que más resaltaron, por lo menos los que más me resonaron. Que el camino es largo y que no es lineal, que tiene avances y retrocesos, y en ese camino seguimos haciendo aprendizaje. En el campo social, en el político, debemos tener proyectos estratégicos por el que transitar, y con ellos debe haber una complementación que no sea contradictoria. El estar al lado de la gente, que no es un paso esporádico, sino permanente, y que además debe ser complementado con una concientización política para enfrentar el debate de la derecha en sus distintas modalidades. Hoy lo vemos con la LUC, la pelea que comenzamos, la juntada de firmas. Tenemos que dejar también, voy redondeando, dejar pensar mucho en lo metropolitano, porque hablamos mucho del interior profundo, pero a veces llevarlo a la práctica nos cuesta muchísimo. Y vuelvo a repetir, no podemos separarnos de la gente. Quienes están en el gobierno de un partido de izquierda no pueden nunca pensar que eso implica un divorcio de la gente o de su partido. Debe haber una continua conexión. Tengo más, pero quisiera señalar, cerrar. En realidad, algunos de ustedes me conocen. Para mí Galeano es uno de mis escritores preferidos, y elegí algunas frases porque me parece que a mí me identifica a lo personal como socialista, y más aún en esta coyuntura. Así que de uno de sus versos elegí algunas frases. Ojalá seamos dignos de la desesperada esperanza, ojalá podamos tener el coraje de estar solos y la valentía de arriesgarnos a estar juntos, porque de nada sirve un diente fuera de la boca ni un dedo fuera de la mano. Ojalá podamos ser tan confiados para seguir creyendo contra toda evidencia que la condición humana vale la pena. Y algo que es mío, y termino, que me parece que los socialistas somos desobedientes, porfiados y fuertes, porque nos anima la verdad y la lucha por la justicia social. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, María Montañez, por estar con nosotros, por hacernos también
esta devolución. Queremos darle ahora la palabra al secretario general del Partido Socialista, el diputado Gonzalo Sibila. Gracias a las compañeras y los compañeros que están participando de esta mesa. Hay aquí compañeras socialistas, Vanessa que hizo la presentación, integrante del secretariado ejecutivo del PIT-CNT, una militante sindical del partido, María también militante sindical y responsable del área sindical del partido, y Alicia, una militante cooperativista con responsabilidades muy importantes hoy en CUDECOP, pero que además viene de una larga militancia en la FUGUA. Y Manuel, que es un querido compañero socialista también con una larguísima trayectoria de aporte, de contribución al partido, fue secretario general y siempre está aportando en la discusión, en el debate, en la elaboración. Pero además quisimos invitar a Gabriel de la Coste, que no integra el Partido Socialista, porque no queríamos que esta conversación, aunque fueran las resonancias desde el Partido Socialista, quedara exclusivamente en nosotros. Nos parecía que eso no hacía honor a la dinámica de este seminario y a lo que queremos proyectar hacia adelante como encuentro de militantes sociales. Acá está Gerardo acompañándonos, Gerardo Rodríguez, presidente de FANCAP y secretario de Movilización Social y Cultural del partido, que bueno, va a estar al frente también de esta estrategia de trabajo, de esta dinámica, de esta lógica de construcción. Y la verdad es que agotar esto en las resonancias desde el partido sin un comentario posterior que nos volviera a abrir y que también nos generara un espejo y una oportunidad de devolución y de diálogo no nos parecía justo, así que particularmente quiero agradecerle a Gabriel por estar acá. Es un amigo de la casa ya a esta altura, pero él ha tenido esta disposición a venir a esta mesa de socialistas a hacer desde su mirada también una devolución y un aporte. Yo la verdad que me veo como en la obligación, y más que en la obligación, en el deseo, en la necesidad de decir algunas cosas que tienen que ver con nuestro cumpleaños, con nuestro aniversario, porque la verdad es que esto se dio de una forma que casi que casual. No creo que casual, pero no tan planificada. Nosotros tuvimos un congreso partidario hace ya un tiempo, y en ese congreso que fue el que dio origen a esta nueva dirección del partido que tenemos hoy, resolvimos que íbamos a hacer un encuentro de militantes sociales. Y en principio ese encuentro iba a ser el mismo año del Congreso, que era el año previo a las elecciones, el año de las elecciones, el año electoral. Empezamos a discutir sobre cómo realizábamos eso y en un momento nos dimos cuenta que no teníamos las condiciones dadas como para poder desarrollarlo ese año, entre otras cosas porque estábamos muy abocados a las tareas electorales, pero además porque necesitábamos una preparación, porque necesitábamos que esto fuera un proceso. Y porque no queríamos convertir un encuentro de militantes sociales en un acto proselitista, en un acto electoral, y sentíamos que, capaz que convocando en el marco del año electoral, muchos de los que iban a ser convocados podían sentir que en realidad estábamos tratando de hacer una especie de puesta en escena de cara a las elecciones. Y como veíamos que eso era uno de los problemas de la relación entre lo social y lo político, en un frente amplio que también se nos ha convertido a veces en muy electoralista, y en un partido que se nos había convertido, y nos cuesta todavía, peleamos contra eso, a veces es muy electoralista, dijimos no lo podemos hacer en este contexto y de esta manera. Y empezamos con una preparación para cumplir con lo que el Congreso había resuelto, dijimos bueno, demos un paso, convocamos a los secretarios políticos de las departamentales, a las secretarias políticas de las departamentales, a los responsables de las áreas sociales de cada departamental, a ver qué hacíamos con esto, cómo le dábamos lugar y cómo arrancaba este proceso. Dijimos, bueno, cuando termine el ciclo electoral, que en principio era en mayo, ahí sí, hacemos un gran evento y empezamos a convocar actores a un espacio de discusión. Nos imaginamos, no sé, en un club, en una cancha, discutiendo cientos y nada, levantando la mano, emocionando, haciendo una declaración final, al estilo de lo que generalmente hacemos. Y después vino la pandemia, y la pandemia nos llevó a que se postergaran las elecciones, se alargara el ciclo electoral, pero además se nos dificultaba mucho las formas tradicionales de militancia. Y bueno, ahí nos empezamos a romper la cabeza de vuelta a ver qué hacíamos para concretar este famoso encuentro de militantes sociales, que era una definición política que tenía que ver
con una lectura autocrítica, que ya estábamos haciendo en ese momento, y que tiene mucho que ver con la línea que estamos tratando de desarrollar, de que había algo ahí que no estaba funcionando bien, ¿no? Y que tenía que ver con ese vínculo de la lucha social y la lucha política y cómo lo estábamos articulando. Y así surge la idea de decir, bueno, a ver, no podemos postergar esto más, hagamos algo, dijimos, hagamos algo medio descentralizado, pandemia, bueno, pequeñas reuniones, y transmitimos el seminario, y allí se genera un espacio de discusión, y empezaron a subir los casos de COVID, y ni eso podíamos hacer, y se nos ocurrió hacer esto, que la verdad que terminó siendo un cumpleaños muy lindo, y creo que inédito. Nunca lo habíamos celebrado así, nadie recuerda que lo hayamos celebrado así, con los instrumentos de la virtualidad en este caso, pero nos permitió tener algunos invitados del exterior, muchas mesas con muchos elementos, con muchos insumos, y seguir trabajando en la lógica de proceso. Y esto es capaz que para mí lo más importante de toda esta historia que estaba haciendo, este raconto que estaba haciendo, lo que me deja esto que nos pasó, que tiene que ver también con un aprendizaje, ¿no? Alguien lo decía, creo que fue Frei Beto, y que Mercedes lo retomó en su intervención, los apuros a veces, la intención de hacer las cosas rápido, ¿no? La intención de generar hechos más que procesos es un problema, son un problema, cuando se quieren construir relaciones verdaderas, genuinas, de transformación social. Entonces está muy bueno que esto se nos haya convertido en un proceso, la realidad nos lo impuso así, pero nosotros también, desde la lectura que hicimos de la realidad, lo decidimos así, y hoy el seminario es un puntapié inicial para seguir. Y el año que viene queremos que esto se convierta en un trabajo en territorio, que podamos convocar plazas, donde podamos discutir esto mismo con la gente, que podamos ir a reuniones con organizaciones sociales desde otra lógica, y bueno, vaya a saber qué es lo que nos depara la vida sobre cómo hacerlo. Pero seguro va a ser en clave de proceso, y no en clave de un acto, de un hecho, que pretenda resolver un problema que no se resuelve ni en un día, ni en 2 días, ni en 3 días, sino que implica transformar modos de producción política, modos de hacer política, modos de hacer y de construir con otros. Y eso siempre implica tiempo, siempre implica procesos, y ahí las ansiedades en general no son buenas consejeras. Y bueno, de todo esto surge, como decía, un cumpleaños muy especial y para mí muy lindo, ¿no? Es un ejercicio raro en un cumpleaños de centrarse y decir, no vamos a hablar de nosotros, de lo bueno que somos, de los 110 años de lucha, de todo lo que le hemos dado a la sociedad uruguaya o lo que hemos construido en la sociedad uruguaya, para decirlo de una forma más justa, sino que vamos a invitar, como uno hace en el cumpleaños, a sus seres queridos, en este caso a experiencias, a organizaciones, a vivencias queridas y a seres queridos también, ¿por qué no? A que también digan lo suyo no solo sobre nosotros, ni principalmente sobre nosotros, digan lo suyo sobre el momento que estamos viviendo, sobre lo que están haciendo, sobre cómo ven este problema, esta cuestión, este asunto. Y la verdad es que fueron muchos regalos juntos, ¿no? Porque nos llegó ahí un montón de vivencias, un montón de ideas que no podrían haber surgido de una discusión política a la interna de un comité ejecutivo o de un discurso en el que habláramos sobre los 110 años del partido. Y bueno, lo primero que me veo la obligación de hacer es devolver con gratitud eso, ¿no? Decirle gracias a todas y a todos quienes participaron y quienes están participando. Gracias de verdad por honrarnos con su presencia, con ese regalo que nos hicieron de contarnos tantas cosas y también de abrirnos la cabeza, de sacarnos de la caja, ¿no? De sacarnos de nuestros lugares comunes, de nuestros lugares habituales, de incomodarnos, de tensionarnos, de movernos hacia otros lugares. Eso es lo primero, agradecer y reconocer que nosotros somos una trama tejida por esas historias, tejida por esas luchas, y que eso es lo que nos proyecta también hacia adelante. No podemos pensar los 111 años igual que como pensamos los 110. Ya cambiamos, con esto cambiamos. La verdad es que, además de muchas otras cosas que estamos tratando de hacer, esto, ¿no?, cambia el chip y después de eso es difícil volver para atrás. Qué bueno que sea así.
hay algunas cosas de nuestra historia, algunos antecedentes de nuestra historia que también nos habilitan, nos hacen creíbles para que algo de esto pueda pasar. Nosotros somos un partido que nos definimos como una organización que aspira a convertirse en la organización de los trabajadores uruguayos, con cierta humildad, con cierta modestia, porque nunca creímos en las vanguardias, nunca creímos en una voz que pudiera ser capaz de expresar todo lo social, liderarlo y además exigirle a los demás, a través de su participación o de su incidencia, que lleven la línea como si fuera una polea de transmisión. Nosotros creemos en la construcción de la línea, en la construcción colectiva de la línea, en la generación de nuevas síntesis, en una dinámica que nos parece que es más dialéctica, que es más relacional, que es más compleja también, que es más difícil y que es más tensionante, pero que tiene algo de nuevo y de desafiante también. Creemos en la autogestión, siempre hemos creído en la autogestión. Y como también decía Manuel, no creemos, o mejor dicho, combatimos esa disociación entre sociedad civil y sociedad política que plantea el liberalismo. No quiere decir que a lo largo de nuestra historia hayamos estado exentos de caer en cualquiera de estas cosas que mencioné, ¿no? Algunas muy recientemente y otras bastante más lejos, pero nos ha pasado, obviamente. Son tentaciones que están ahí y son cosas de las que no estamos libres, ¿no? Pero bueno, fuimos capaces de construir también después, en la clandestinidad y a la salida de la dictadura, esta estrategia de democracia sobre nuevas bases, que tiene ese doble nivel, ¿no? Nicolás Núñez lo planteaba muy bien, Manuel lo retomaba ahora. Por un lado, bueno, vamos a pelear en el campo institucional por conquistar espacios en el Estado. Por otro lado, vamos a construir poder popular y a gobernar desde abajo también, desde los sindicatos, desde las comisiones de vecinos, desde las organizaciones sociales, desde todos lados, porque solamente construyendo poder popular podemos ser instituyentes de verdad, ser transformadores de verdad y liberar esas energías de cambio, de emancipación que están en la sociedad, desde la sociedad misma. Y ahí, bueno, el factor político como un factor de síntesis, pero tampoco como un factor de síntesis definitiva, y tampoco como el único factor de síntesis, ¿no? Ahí se dio en la primera mesa un contrapunto entre Gustavo y Lilian, que yo creo que no era tan contrapunto, porque seguramente dialogando se hubieran puesto de acuerdo, o vaya a saber, capaz que no. Eso es un tema de cómo podría haber seguido esa discusión, pero síntesis total no. Y pensar que solo hacemos síntesis desde los partidos me parece que también tiene como un algo de arrogancia, ¿no? La política, sí, y la política es bastante más que los partidos, ¿no? Y no se hace política solo desde los partidos políticos. Eso me parece que es otro elemento que también está en nuestro ADN, en nuestra historia, y que también tiene mucho que ver con lo que fuimos tejiendo en estos días. Nosotros somos un partido que lucha contra el capitalismo y que lucha a favor de la construcción de una sociedad de nuevo tipo, de una sociedad sin clases, de personas libres, iguales y solidarias, que luchan contra la explotación, de la opresión, de la discriminación entre las personas. Es un desafío enorme y sin duda que pensar que somos los únicos que somos parte de esa lucha o que tenemos un sitial privilegiado en esa lucha respecto de los demás sería un enorme error. Por eso creo que también podemos hospedar distintas voces sin pretender cooptarlas. Y esto hoy lo decía Nico Laza, un querido compañero que es nuestro secretario de organización además y ahora edil del partido en Montevideo, en nuestro ejecutivo, porque tuvimos una discusión antes de venir hoy acá, algunos compañeros del ejecutivo, Manuel también estaba ahí, porque dijimos, bueno, no queremos, los que integramos el ejecutivo del partido, ir a esta instancia de devolución sin tener un intercambio colectivo previo. Y bueno, lo tuvimos. Y aparecía esto, ¿no? Nico decía, hospedar sin cooptar, ser capaces de escuchar voces sin pretender, che, vení, afiliate al partido, ¿no? Sino, construyamos juntos. Y bueno, después, si hay alguno que se quiera afiliar o alguna que se quiera afiliar, bienvenido, pero no es el fin, no es el fin. Yo creo que hay un tema grande que atraviesa todas las discusiones de la autocrítica, del Frente Amplio, y que también estuvo presente acá, que tiene que ver con los procesos de institucionalización de la izquierda, de las izquierdas, de institucionalización en el Estado además, ¿no? En un Estado que, como planteaba Axel, se convierte en un instrumento bastante difícil de definir,
porque nosotros lo hemos definido históricamente como un instrumento de dominación de clase. Sin embargo, peleamos por ocupar espacios en el Estado. Nosotros no creemos en la dictadura del proletariado, no es el esquema nuestro, no es el camino nuestro. Sí creemos en que el Estado puede ser un instrumento de emancipación, pero no solo y no exclusivamente de emancipación. Siempre va a estar en juego esa dimensión opresiva, esa dimensión de dominación que un Estado construido por la burguesía, además, expresa en una sociedad como es la sociedad capitalista. Esta formulación del Estado rebelde que Axel ponía arriba de la mesa me pareció interesante, creo que es una formulación que puede dar para seguir discutiendo, para seguir intercambiando. Pero esto de los procesos de institucionalización, no solo en el Estado, también de institucionalización en los partidos, de institucionalización en las organizaciones sociales, tiene también un doble cariz, ¿no? El otro día lo hablaba con un referente al que quise invitar al encuentro y no llegó a venir por razones que tenían que ver con su actividad, con algunas restricciones, pero que está dispuesto a participar también más adelante en el proceso. Entre las cosas que me dijo fue: no tengo ahora un colectivo con el que discutir y yo no quiero ser voz de mí mismo. Quiero ser, si voy a hablar en una cosa de movimientos sociales, quiero ser voz de un colectivo con el que validar también y discutir lo que voy a decir. Me pareció una muy buena respuesta. Pero estábamos hablando de esto de los procesos de institucionalización y me decía, cuando uno quiere preservar un valor, lo tiene que institucionalizar. Y cuando lo institucionalizás, el valor, de alguna manera, empieza también a desvalorizarse o a corromperse. Y esa dialéctica es compleja y es con la que lidiamos todos los días, que nos tensiona también a cada uno y cada una de nosotros, ¿no? Lo que estamos tratando de autovigilarnos, como decía Mercedes, de no caer en que las instituciones nos lleven por caminos de burocratización o de instrumentalización, también nos tensiona y a veces hasta nos duele, ¿no? Pero me parecía interesante traerlo. Me parece interesante plantear y poner en discusión el tema de la genuinidad con la que a veces hablamos de lo social. Es fuerte, ¿no? Cuando decimos lo social como una cosa que es externa a nosotros. ¿Y qué somos nosotros? O sea, ¿de dónde venimos como sujetos? ¿Dónde están nuestras relaciones? ¿Dónde está nuestra vida cotidiana? ¿Dónde están nuestras luchas? Eso también es un síntoma fuerte. Y un asunto que apareció recurrentemente, que es el tema del poder, que es un tema larguísimo. Gabriel puede hablar de esto con mucho más propiedad que yo, por su expertise y su estudio y demás, pero la verdad que el tema del poder es un tema grueso, muy grueso, y es el tema cardinal de la política, o es uno de los temas cardinales de la política, y apareció como en distintas facetas planteado en la discusión, ¿no? Por un lado, yo creo que hay una denuncia implícita, y en algunos casos explícita, de que la izquierda renunció a la lucha por el poder, de que la izquierda institucionalizada en el Estado, con posiciones de gobierno, hizo política de derechos, hizo política de generación de nuevas normas, como lo decía bien Manuel, hizo política de generación de políticas públicas que también dejaron cosas que tienen que ver con el poder, que tienen que ver con la construcción de nuevas correlaciones de fuerza en la sociedad y todo lo demás, pero como que un poco abandonó esa lucha del poder que en nuestro caso no la entendemos como una lucha por tomar el poder, sino como una lucha por construir un poder alternativo, porque creemos que el poder no se toma, sino que el poder se construye, que el poder se produce colectivamente y que además el poder nuevo, el poder transformador no puede ser igual al poder de dominación y por ende tiene que circular y tiene que construirse en relaciones y no pensarse como un fetiche que se va a tomar y que se va a poseer, ¿no? Pero esta discusión sobre la política de los derechos, la política del poder, en las luchas emancipatorias me parece que es una cosa grande que nos deja este seminario. Y anoto 3 temas relacionados con esto, y termino porque me debo haber pasado ya de tiempo hace un ratito. Me impactó y me resonó mucho en estos días como algunas compañeras particularmente, mujeres, todas mujeres, y las anotaba el otro día, desde Lilian, pasando por María José, en la primera mesa del sábado, siguiendo
por Mercedes, por Madelón, por Marisol. Ahora las compañeras a su modo también lo hicieron. Nos planteaban recurrentemente el problema de los modos hostiles de relacionamiento en el mundo de la política y en el mundo de las organizaciones sociales también muchas veces, ¿no? Y nos planteaban la necesidad de pensar modos no patriarcales. Algunas lo dijeron así y otras no lo dijeron así. Modos no patriarcales, modos distintos, modos de cuidado, modos de construcción colectiva diferentes. Y eso yo creo que tiene que ver también con la construcción de poder alternativo en la izquierda. Y creo que también tiene que ver con un problema de despolitización. Lo dijo Lilian Ceriberti. Dijo, a veces la respuesta a esa hostilidad es decir, yo de esto me corro y con la política no quiero saber nada. Con la política no quiero saber nada. Entonces, hay un riesgo de que a veces eso sano que también tenemos los seres humanos de defendernos de algunas hostilidades, porque no queremos necesitar piel de elefante para estar en un lugar, nos corra a un punto tal que nos convirtamos también en seres más egoístas y más replegados a nosotros mismos porque tenemos miedo de estar ahí. Como que nos genera, más que miedo, a veces una respuesta de rechazo, ¿no? Entonces creo que este es un punto. Nosotros venimos a transitar un año muy duro como partido, difícil, lo quiero decir porque la verdad que los cumpleaños también son para contar lo que, no, contar la propia historia y reconocerse en la propia historia. Venimos a transitar un año difícil. Porque a veces también la política se trata de poner límites a algunas cuestiones que sentimos que ponen en riesgo lo colectivo, de poner límites a algunas dinámicas de burocratización que nos parece que hay que cortar. A veces lo hacemos bien, a veces lo hacemos mal, en el camino nos equivocamos. Pero algo que me parece que autocríticamente tenemos que reflexionar, no solo sobre este año, sino sobre lo que venimos transitando en el partido y en el frente, es este tema de los modos de hacer, de los modos de construir, de los modos de habitar estos espacios, ¿no? Y de cómo eso ha generado también incomunicación o cómo ha roto algunas redes. Ahí aparece el tema del amor como proyecto colectivo, quedó muy planteado en muchas intervenciones, ¿no? Y el amor no como opuesto al odio, sino como opuesto al miedo y como opuesto también a otra cosa que estuvo planteada en alguna de las intervenciones, que es el legalismo, que es pretender que la política se pasa por dictar normas y establecer reglas y no poder dar respuestas que trasciendan esos límites tan acotados, ¿no? Tan reglados y tan rígidos. Y me quedo con un último tema, que lo he conversado mucho con el compañero Daniel Gerhard, que estuvo en la última mesa, con el que nos hemos hecho muy amigos en este año en el Parlamento, cosa que reivindico, las amistades en la política y en la lucha social. A veces nos cuesta hasta ponerlas en palabras, pero son parte de lo que nos sostiene y de lo que también nos permite construirnos y reconstruirnos, sobre todo en momentos difíciles, pero siempre. ¿Qué es la necesidad que también estuvo planteada en estas mesas de construir una nueva unidad social para una nueva unidad política? Yo hace unos días tiré unas reflexiones sobre eso por escrito, que casualmente o no las encabecé con unas frases de Revelato y de Pillon Rivière que John Díaz trajo a colación en su intervención acá y no había leído el artículo. Y en esa reflexión planteaba algo que lo hemos madurado mucho con Daniel y que también lo he conversado con otros compañeros y compañeras, con Gerardo, en todo este debate que se dio sobre la LUC, en la intersocial. Capaz que necesitamos repensar un poquito nuestra unidad social y capaz que una nueva unidad social más amplia, más hospitalaria, que incluya otras organizaciones, que no crea que el centro del mundo está en 2 o 3 organizaciones históricas muy importantes, muy valiosas, que hay que cuidar y que hay que hacer crecer, pero que ya no son todo el movimiento social en el Uruguay. Capaz que esa nueva unidad social, sin vanguardismos, en una lógica de construcción más parecida a esto que estábamos hablando, un poco más horizontal. Y no estoy idealizando nada, porque sé que hay de todo también en los nuevos movimientos sociales, pero capaz que esa nueva unidad social también nos da pie para construir una nueva unidad política. Yo pienso que muchos de los dilemas del Frente y del partido no los resuelve el Frente o el partido. Los resuelve la reconstrucción de una unidad social, porque nuestra unidad política es hija de una unidad social. Y la nueva unidad política que necesitamos yo creo que tiene que ser hija de una nueva unidad social. Y hay una latencia ahí en la sociedad uruguaya que creo que tenemos que trabajar. El agradecimiento a nuestro secretario general del Partido Socialista, el diputado Gonzalo Sibila. La relatoría estará a cargo de Gabriel de la Coste, licenciado en Ciencias Políticas, integrante del colectivo ENTRE y columnista en el semanario Brecha. Buenas noches y bienvenido. Bueno, primero muchas gracias por la invitación.
Es una alegría estar acá en un festejo tan especial y tan importante. 110 años es un montón de tiempo para una organización. Ya si fuera una persona, sería una persona extremadamente longeva, con una memoria de tiempos muy remotos y muy heroicos. Y el Partido Socialista, la trayectoria del Partido Socialista dice un montón sobre la historia del Uruguay, no solo de la izquierda uruguaya. Hay cierta idea de lo que es el Uruguay, si uno piensa en el Partido Socialista y en el socialismo, también en un sentido amplio. Es muy difícil pensar, por ejemplo, la historia de la universidad, o de los movimientos sociales, o del campo popular uruguayo, de la intelectualidad en Uruguay, del periodismo, sin los socialistas. Entonces, estar acá es... Bueno, feliz cumpleaños, no sé. Felicitaciones. Y me parece que está muy bien festejarlo haciendo lo que es un partido político, que es hablar de política. Y otra cosa por la que quiero felicitar, seguí con atención en el seminario este par de días, desde el viernes, mientras hacía las tareas del hogar y bueno, un montón de cosas. Es lo bueno de ver conferencias por computadoras, que uno puede tener una atención fluctuante. Pero una cosa que quiero resaltar es que acá se habló de política. Y eso no es algo tan común en las organizaciones políticas. Yo que me pasé la vida o bien estudiando la política en la facultad, o bien escribiendo sobre política en el periodismo, o bien militando política cuando lo hacía, es que se habla mucho menos de política de lo que la gente pensaría. Se habla mucho de que aquel le dijo al otro, que no sé qué, que fíjate que este estuvo acá y no estuvo allá, y no sé qué, y todo eso. Pero eso no es política, eso yo qué sé, es algo que es necesario para la política quizás. Y acá se hablaron de cosas que se habló del largo plazo, se habló de la historia, se habló de la forma de organización, se habló de las disputas, se habló de las ideas, y eso es algo para felicitar siempre. Entonces, por eso también felicitaciones por abrir un campo amplio de discusiones en la izquierda, que ya está abierto en un montón de lugares, adentro, afuera y en la frontera del Frente Amplio, también en otros lugares contra el Frente Amplio, pero un montón de gente que no se solía juntar, se está juntando. Hablar, hacer cosas, no necesariamente hacer una gran unidad, pero porque, bueno, evidentemente el cambio de situación política cambia el mapa en el que nos movemos, y eso hay que reconocerlo, y por eso es súper importante que además de que eso suceda espontáneamente, se creen espacios en los cuales se habilite que eso se intensifique, y produzca, y sea un paso para dar los pasos siguientes, ¿no? Se pueda formalizar, se pueda escribir, se pueda entender. Uno de los primeros oradores de este seminario, José Díaz, un dirigente político extraordinario, con una trayectoria impresionante, trajo esta mirada muy larga, de Frugoni, en los años 30, y me parece que eso es interesante, porque planteó la cuestión en términos de una temporalidad amplia. Y yo creo que la crisis que vive la izquierda uruguaya hoy, y el campo popular y el Frente Amplio, que son cosas distintas, que tienen su campo de superposición, es una crisis que tiene que ser vista en una escala temporal amplia. No es una crisis de haber perdido el gobierno de 5 años ni de 15 años, sino hay todo un proyecto que se viene trabajando desde los 80, que creció en los 90, que llegó a su clímax en 2005 y que fue derrotado ahora, y que es un ciclo político tan importante como el de los 60, que también tuvo su final, y quizás como aquel primero del 900, digamos. Y ahora tenemos que inventar otro. Digo, tenemos en un sentido súper amplio. Adentro y afuera del Frente Amplio, en la sociedad, en la cultura, en la política, en la intelectualidad, etc. Y me parece que eso es lo que nos permite ver la escala del desafío, esa escala temporal amplia. Esta situación tiene un montón de peligros. Hay un peligro que es importante y que por suerte no lo vi en este encuentro, que es el de la autocrítica conservadora, que es que la autocrítica se le dio demasiada bola a cualquiera que quería que se apruebe una ley, y que fíjate que nos alejamos de la gente, que la gente en realidad no está politizada, y hay que darle un discurso más estridente y más simple. Ese discurso, o al revés, que no se le pegó suficiente a Venezuela, ese discurso que es un resultado posible de la autocrítica,
No lo vi acá, y eso me alegra. Pero está ahí, está en la vuelta. Y hay que tener cuidado con que el espacio que se abre con la revisión crítica nos puede mover en un montón de direcciones. Eso no quiere decir que se tenga que abrir, pero quiere decir que cuando se abren las cosas, se abren y hay muchas posiciones. Después, hay una cosa que se abre, que se tendría que abrir cuando, y en este caso sí hablo del Frente Amplio, de los partidos de izquierda, que es una cosa que tendrían que pensar en este momento, y que se dijo en este seminario, que es pensar en profundidad qué es lo que le han hecho los partidos a lo social. ¿Qué pasó en el movimiento estudiantil con los militantes de los partidos políticos? Y no solo del Frente Amplio, también de otros partidos políticos que están en el movimiento estudiantil. Pero bueno, hoy estamos en un partido de Frente Amplio, en una sede. ¿Qué le hicieron? ¿Qué tipo de dinámicas sociales vitales produjeron en esos lugares? ¿Cómo están esos lugares? Yo creo que eso requiere una mirada muy profunda y muy severa en los últimos 10 años, y que eso tiene que ver también con la relación con el gobierno y la forma como la crítica al gobierno era habilitada en ciertos espacios y lo que esa crítica producía en un montón de lugares. Y me parece que los partidos políticos, la autocrítica no solamente la autocrítica del gobierno, sino la autocrítica de la forma como se movieron las militancias y permitieron que algunas cosas pasaran y no pasaran en algunos lugares. Y que quizás había gente que estaba diciendo lo que la autocrítica del Frente Amplio está diciendo ahora hace 5 años, 10 años, en un montón de lugares, y eso no se permitió suceder, o no se habilitó que sucediera, o no se le dio suficiente espacio, y quizás nos hubiéramos ahorrado un problema. Y eso creo que es algo importante. No porque, no estoy diciendo que está mal que se haga ahora, lo que estoy diciendo es que es un aprendizaje para el futuro. Y esto para mí tiene que ver con la despolitización, porque se habló varias veces del problema de la despolitización de la sociedad, y yo creo que hay que darle un giro a esta cuestión de la despolitización. Primero, porque a veces el silencio y la dispersión de sectores sociales puede ser una estrategia. Hay sectores de la sociedad que quizás no quieren hablar con ciertos otros sectores de la sociedad, y que pueden aparentar despolitización, y que pueden buscar códigos para lo que hacen a propósito que no sean comprensibles en los términos que los entenderían aquellos, por ejemplo, que tienen miedo que los coopten, o que tienen miedo que les mientan, o que tienen miedo que impongan lógicas a algo que todavía no creció. Entonces, esos silencios, esas dispersiones, no tienen que ser pensados siempre como una falta, pueden ser algo que está pasando. Y normalmente hay más de lo que parece ahí. Todo barrio tiene su vida social. Capaz que a veces se evita que surjan referentes, porque se sabe que cuando surge un referente viene alguien y se lo lleva. Capaz que a veces se dice, ¿cuántas veces uno ve a un militante social con toda la polenta diciendo yo no me meto en política? Sí, bueno, pero más política que lo que haces vos, no. Bueno, pero está diciendo algo ahí, no está diciendo estoy despolitizado, está diciendo vos ahí, yo acá, ¿no? Y eso para mí no es algo necesariamente malo. Hay que saber hablar, saber respetar eso. Y creo que eso es algo que estuvo súper tematizado en estos días. Cómo se produce esa relación de respeto y de diálogo que tiene cierta distancia, pero que habilita cierto compañerismo. Y cómo sería ese compañerismo. Y eso para mí necesariamente lleva a una crítica a las políticas públicas de los últimos 15 años, porque tanto como por un lado recién planteaba pensar en profundidad qué le hacen los partidos y los militantes partidarios a lo social, también hay que pensar qué le hizo a la sociedad las políticas públicas de Frente Amplio. Y ahí, ¿cuántas políticas, por ejemplo, de los gobiernos frente amplistas promovieron el emprendedurismo? Esto de que cada uno es un empresario de sí, que tiene que competir en la vida, muchas. ¿Cuántos mecanismos en la política cultural tomaron la forma de competencia y fondos concursables? O en la reforma de la universidad. ¿Cuántas de los espacios de participación fueron en realidad nominales y terminaron despotenciando a los sectores sociales que eran invitados en lugar de potenciándolos? Bueno, entonces después, la sociedad está despolitizada, y bueno, no, una cosa está relacionada con la otra. Y eso es una discusión súper profunda, porque también tiene que ver con la idea del Estado.
y la idea de la relación entre el Estado y la sociedad y con qué quiere decir construir poder popular, que no quiere decir solamente traspasar recursos ni crear un asiento donde otro se tiene que sentar, sino bajo qué lógica y con qué honestidad y voluntad real de transferir poder y de levantar esa voz hay. Relacionado a esto, el Frente Amplio tiene un riesgo cuando habla con lo social, que es hablar con sus propios militantes en lo social. Es decir, hablar consigo mismo, en realidad. Ojo, los militantes de Frente Amplistas en lo social suelen pensar cosas diferentes que los militantes de Frente Amplistas que estuvieron en el gobierno, entonces es un diálogo real entre dos sujetos, pero también hay otro que no es ese ni siquiera, y hablo de los Frente Amplistas y también del marco de alianza de Frente Amplio, es decir, la gente que, si bien es militante de Frente Amplista, tiene buena onda y una relación de trabajo. Y después hay todo otro campo de militancia social que no tiene esa relación de trabajo, y capaz que no vendría a una charla acá, pero que de todos modos es una parte del campo popular y tiene que ser reconocido como una parte del campo popular, que se tiene que hablar con esas personas, y si esas personas no quisieran hablar, se las tiene que escuchar. ¿Qué piensan? Por ejemplo, ¿qué piensan los actores que no quedaron adentro del acuerdo sobre la LUC? Bueno, piensan cosas. ¿Son actores legítimos? ¿Son organizaciones más chicas, muchas de ellas? Bueno, sí. Pero ¿por qué hubo una tendencia a que nacieran organizaciones más chicas en este tiempo? Capaz que toda esa gente junta sería una organización gigante, pero bueno, eso implica las formas del diálogo. Y esto último, bueno, entonces, no, perdón, la cuestión del diálogo con quién entonces. ¿Cómo se habla con quienes fueron críticos a los procesos progresistas, desde diferentes posiciones políticas, que van desde nacionalismos populares, medio conservadores, hasta el anarquismo, hasta incluso posiciones socialdemócratas que decían, bueno, pero ¿dónde está mi socialdemocracia? Políticas universales, qué sé yo. Al ecologismo, que es una postura ideológica profunda, no solamente aquellos que están en contra de un proyecto acá y allá, sino una forma de entender la presencia del ser humano en el mundo, que es diferente a la socialista, pero que tiene puntos de contacto, pero que hay que entender que es diferente para poder hablar. Entonces eso, hablar con quién, y con quien no puedo hablar directamente, de todos modos reconocerlo y producir la posibilidad de compañerismos y complicidades, quizás incluso a cierta distancia. Con esta partecita quería terminar con un tema que sobrevoló, me pareció, todo el seminario, que es, claro, la escucha cambia la relación de fuerzas. O sea, si en el Frente Amplio o en el PCNT o en cualquier organización se habilitan otras voces, es evidente que si había un delicado balance entre acuerdos entre grupos y de repente aparece una voz nueva, eso desequilibra ese balance. Y eso produce, bueno, la necesidad de enfrentar políticamente ese cambio y la incertidumbre que ese cambio trae, y que a veces es difícil para personas que habitaron ciertas posiciones por mucho tiempo aceptar ese riesgo. Porque es eso, una vez que uno lo abre, eso cambia el juego y ya las reglas son otras, y precisamente ese es el desafío. Estar dispuestos a que la relación de fuerzas sea consecuencia de un proceso de escucha y que no sea simplemente la cristalización de la relación de fuerzas en el campo popular que hubo hasta ahora, pero diciéndole, bueno, sí, vos podés decir tu cosita. Y esto tiene que ver con la síntesis. Que claro, yo estoy súper de acuerdo con todo lo que escuché sobre la síntesis. Evidentemente, si hay necesidad de síntesis es porque hay pluralidad, si no, no habría ese problema. Pero yo creo que estamos muy atrás en Uruguay. No es que no quiera decir que no haya posibilidad de acuerdos operativos, ni que no haya posibilidad de incluso de discusión de programa, ni que no haya posibilidad de un montón de cosas. Lo que estoy queriendo decir es que estamos muy atrás. Hay una necesidad de reconstruir un mínimo de trama social, militante, ideológica, de habilitación a la discusión política, de que crezcan pequeñas organizaciones, dejándoles el espacio y no exigiéndoles rápidamente que se pronuncien en estas macro disputas, que se habilite la entrada de lo político a lo cultural, pero sin
que se le exija a lo cultural que responda a cierta agenda, la lenta creación de las confianzas y de las ideas, y que eso tiene que ser promovido, pero también tiene que ser dejado ser. Porque la pregunta de dónde viene la organización social siempre tiene algo de misterioso y siempre necesita de mucha paciencia. Y la izquierda uruguaya, a pesar de que gobernó los últimos 15 años, la mayoría de la historia construyó sin el gobierno y contra el gobierno, y construyó mucho. Me aventuraría a decir, con una gran politóloga uruguaya que es Amparo Menéndez Carrión, quizás construyó más sin el gobierno. La izquierda uruguaya en el siglo XX fue la constructora de lo mejor de este país. La Universidad de la República, de las empresas públicas, del teatro independiente, de la cinemateca, de Marcha, de las organizaciones locales, de un internacionalismo en vínculo con lo que pasa en los países vecinos y con lo que pasa en Europa, de clubes, cientos de clubes a lo largo y ancho del país, publicaciones, y esa vida social es lo que produjo la fuerza que después la llevó al gobierno, aunque ya en los 90 estaba bastante resentida. Y para construir eso se necesita realmente una lógica diferente. No solo del electoral, sino incluso de lo que solemos llamar política. Entonces, viene la pregunta de cuál es el rol de un partido en esta situación, porque evidentemente el partido es un partido, no puede hacer de cuenta el partido que es esta especie de musgo social que va creciendo lentamente, tiene urgencias, tiene que competir, tiene que disputar, tiene que estar en el Parlamento, tiene que sacar comunicados, tiene que formar militantes. Bueno, evidentemente es atrevido esto, yo no les voy a solucionar este problema a ustedes, pero yo creo que un partido tiene una posibilidad única en la sociedad, no sé si única, pero muy particular, que tiene que ver con la autonomía intelectual. O sea, la especificidad de un partido es que son personas que se juntan en torno a ideas. Y eso es diferente de otro tipo de organizaciones. Y eso no es menor si miramos los últimos 15 años. Por ejemplo, ¿cuántas de las ideas, fuerza de lo que sucedió, por ejemplo, en términos de políticas públicas, vinieron del propio Frente Amplio y de sus partidos? Muchas sí y muchas no. Muchas vinieron de organismos internacionales. Muchas vinieron de campos académicos. Ninguna de estas cosas es mala en sí misma. Pero bueno, hay un rol de dinamismo intelectual. Los socialistas, uno lee los libros de Frugoni o de Trías, libros doctrinarios, profundos, con una idea de mundo, que realmente uno los lee y dice, estoy parado en un lugar, en una época, donde los problemas son estos y los sectores sociales son estos, y eso, ¿no? ¿Qué piensan los socialistas que va a ser el socialismo? ¿Y cómo se llega? ¿Qué instituciones va a tener el socialismo? Que las podemos empezar a construir, que seguramente ya están implícitas en la sociedad presente de algún modo, pero esa claridad, ese aire fresco que el pensamiento específicamente de los grandes partidos socialistas, el uruguayo es uno de ellos, yo creo que haría mucho bien en el debate público uruguayo. Y qué instituciones, qué formas de vida, qué relación con la historia, qué narración hacemos del proceso largo del Uruguay, qué es el Uruguay para los socialistas uruguayos. Que creo que los socialistas uruguayos están en muy buena posición para responder este tipo de preguntas con su propia historia. Entonces hay un montón de cosas para hacer. Me resultó súper enriquecedor este seminario, escuché un montón de gente que me gusta escuchar, que es un gusto siempre, entonces todas juntas produce una especie de economía a escala. Y bueno, después hay todo otro montón de gente que está en otros lugares, que la traté de referenciar ahora. Pero bueno, tenemos cosas para hacer. Así que bueno, felices 110 años, muchas gracias por la invitación. Y bueno, y mucha suerte en la continuidad de este proceso, que estoy seguro que lo van a seguir. Muchas gracias. El agradecimiento a Gabriel Lacoste, muchísimas gracias por estas palabras. A Manuel Laguarda, que se conectó también vía Zoom, a esta mesa. Estamos saludando a María Montañez, Alicia Maneiro, Gonzalo Sibila. Muchísimas gracias a todos ellos por estar aquí, por hacer este cierre tan espectacular. A la compañera también sindicalista que hoy nos ha estado acompañando, hizo la presentación también de esta mesa. Muchísimas gracias. Y a ustedes, ¿qué decirles? Hemos cumplido con el objetivo de nuestro seminario Perspectivas de la relación sociedad-política en la construcción de lo nuevo y con lo
planteado también en el marco del Encuentro Nacional de Militantes Sociales. Reiteramos el gracias gigantes que dábamos también el sábado cuando culminábamos esa larga jornada, ese gracias a todos y cada uno de los invitados y de quienes tendieron sus redes, movieron todo lo que pudieron para que esto haya sido posible, a los funcionarios, compañeros que tienen toda la voluntad y cariño, además eso siempre se nota, para que cada desafío salga adelante y salga como esperábamos, a quienes nos apoyaron técnicamente, a quienes hicieron posible toda la logística, a ustedes también, por supuesto, que se conectaron y que hicieron llegar sus saludos, saludos por los 110 años del Partido Socialista, saludo porque querían decir estoy aquí, estoy presente, no hacían comentarios, no hacían preguntas, ponían un me gusta, un me encanta, y eso era una manera de decir estamos aquí y nos saludaron desde diferentes partes del país y también, por supuesto, del extranjero. Son 110 años entonces del Partido Socialista del Uruguay. Queda hecha la promesa de que como este encuentro van a haber muchos otros y que el abrazo va a ser siempre muy pero muy grande, intentando atraerlos, escucharlos y llegar a todos de la manera que sea necesaria. Estamos en una situación de pandemia, por lo tanto, esta era la solución. No podíamos dejar de estar en contacto con ustedes. Desde aquí el abrazo inmenso, muchísimas gracias a la mesa, saludos a todo el país, a todos quienes nos estuvieron mirando a través de YouTube, saben que queda todo este material colgado y gracias, un gracias inmenso para todos ustedes.